Ok, vamos a seguir, ¿verdad? Para la prédica. Hermanos, abran su corazón, su alma, ¿verdad? Para que escuchen la palabra de Dios. Bendito Dios Padre. Hoy este día, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la prédica, ¿verdad? La presencia de Dios revelada. Esa presencia, ¿verdad? Que necesitamos, ¿verdad? La presencia de Dios es bien importante para cada uno de nosotros, porque la presencia de Dios es como el agua, ¿verdad? Que es vital para la vida. La ausencia de Dios que no esté en cada uno de nosotros, cuando nosotros, ¿verdad?, en la palabra de Dios no nos enfocamos, vamos a carecer de grandes consecuencias, porque la presencia de Dios, cuando se aleja de cada uno de nosotros, va a haber ausencia y provoca una escasez, muerte. Puede haber desierto, y ahora entendemos que la inmigración masiva de todas las naciones es causa por la ausencia de Dios en cada país. En todo momento nosotros, cuando estamos alejados de Dios, ¿verdad?, vamos a percibir un paisaje de tristeza y de desolación cuando no hay presencia de Dios. La Biblia nos enseña que es más vital es la presencia de Dios si no hay nada de Él. Y podemos ver, ¿verdad?, al rey David, quien oró diciendo: no quites de mí tu Santo Espíritu, ni me eches de tu presencia. Las obras de las tinieblas producen muerte, y hay cautividad y condenación. Cuando la procuramos, la presencia de Dios trae tu vida libertad, que transforma su poder y transforma tus pensamientos por el poder de la palabra de Dios. Es por eso que buscar la presencia de Dios es vital. Es una virtud del hombre buscar a Dios, porque es como el agua vital para la vida. Por eso muchas de las veces en la presencia de Dios, ¿verdad?, lo que hace es que hace un ejemplo o hace una observación, ¿verdad?, que el agua es vital para nuestro organismo y para toda la naturaleza. Sin agua no hay cosecha, no hay plantas, no hay reproducción en la tierra, porque carece del agua. La presencia de Dios es procurarlo día a día y traerla a la vida de cada uno para obtener la libertad y transformando con su poder, transformando sus pensamientos en su poder. Es por eso que buscamos la presencia de Dios, que es vital. Es una virtud del hombre buscar a Dios. En Marcos 9:2, ¿verdad?, después Jesús tomó, dice, a Pedro, a Jacob y a Juan, y los llevó, los apartó en ese momento, ¿verdad?, porque ustedes saben que en Marcos 9, en este capítulo, hace una observación en donde ellos quedan sorprendidos por los hechos, ¿verdad?, de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Les demostró más que nada la gloria de Dios, la presencia de Dios que estaba obrando en él.
Marcos 9:2, ¿verdad? En donde claramente nos va a especificar por qué los apartó, ¿verdad? De los 12 apóstoles a Marcos, ¿verdad? En Marcos 9:2 dice la palabra de Dios. Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacob y a Juan y los llevó aparte solo a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Dice: y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede hacer tan blanco. Y les apareció Elías y con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Por qué no sabéis lo que hablaba? Pues estaban espantados. Porque la gloria de Dios, si nosotros lo llegamos a lograr, ¿verdad? Si nosotros nos llegamos, ¿verdad?, a una intimidad con Dios, y usted esté orando y que Dios le hable, yo le aseguro que se levanta rápidamente y trata de percibir en ese momento quién está hablando, ¿verdad? En ese momento, esos 3 apóstoles que Jesús los había elegido, a Pedro, a Jacob y a Juan, ¿verdad? Era algo sorprendente para ellos, porque no habían visto la gloria de Dios, la presencia de Dios en ese momento, y en donde podían observar cielos, ¿verdad?, abiertos, cielos de gloria, cielos donde demostró Jesús que su Padre tenía una conexión, una relación íntima con él. Y lo podemos también observar en Lucas 9:29. Y entre tanto, dice, oraba en la presencia, ¿verdad? Porque cada evangelio, ¿verdad?, lo va plasmando conforme los hechos que habían observado en ese tiempo. Y en Lucas también 9:29 nos muestra que Jesús, ¿verdad?, tenía una relación con su Padre. 9:29, Lucas 9:29. Y dice la palabra así: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y sus vestidos blancos y resplandecientes. He aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿Verdad? Como una revelación, una revelación diferente en la palabra de Dios lo plasma en diferentes evangelios, donde nosotros podemos ver que Pedro y los que estaban con él estaban, ¿qué?, rendidos de sueño, mas permanecían, ¿verdad?, despiertos. Vieron la gloria de Jesús y los 2 varones que estaban con él, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre lo que era Mateo 9:2? Ahí habla de 6 días, ¿verdad? Puede ser que fue un día domingo, el que fue la transfiguración, o X día, ¿verdad?, que habían contado en su calendario hebreo. Es muy diferente que el de nosotros, pero todo concuerda con la palabra de Dios. O sea, todos especificaron lo que vieron, observaron en ese momento,
¿verdad? Gloria sea el Señor. Pero Jesús nos enseña que la vida de la oración es la comunión con Dios y nos lleva a profundos cambios verdaderos y en crecimiento. Aquí Jesús nos va a enseñar que la vida de la oración es la comunión con Dios que nos lleva a las profundidades, vamos a decirlo, cambios y verdaderos crecimientos personales en una intimidad con Dios. No importa cuánto sabiduría conozcas en la palabra de Dios. No importa la unción y la autoridad de Dios que tú tengas delegado o que siempre Dios te ha delegado. Siempre el cristiano tiene que estar aprendiendo continuamente y nunca apartarse de la presencia de Dios. La presencia de Dios fortalece, renueva y aumenta nuestra fe. Es aquel padre que necesita una administración para su familia. Una administración es una experiencia más importante que podemos tener los cristianos, ya sea de forma individual o congregacional. Es hacer que la presencia de Dios sea una realidad en nuestras vidas. La presencia de Dios es la fortaleza que renueva y aumenta nuestra fe. Es ese extremo con fe que usted puede accionar, ¿verdad? Usted acciona su fe. Es una presencia que usted va a lograr por la intimidad y la grandeza de Dios que se revela en su palabra. Dios es un galardonador de lo que le buscan. Dice, buscar a Dios es la responsabilidad que tenemos en nuestros hijos de ser un ejemplo, ¿verdad? Vivos, que impacten sus vidas para que sea mejor de una dirección divina, ¿verdad? Qué tan hermoso nos habla, ¿verdad?, nuestro Dios, porque que el extremo de la fe de cada uno de nosotros es una acción de gracia en su presencia, y Él hará grandes cosas. Y Dios es un galardonador de los que le buscan, de los que buscan su rostro. Los que buscan a Dios es la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos de ser ejemplo vivo, impacte en su vida para que sea mejor una dirección divina. ¿Cuántos no buscaríamos el rostro de Dios en un impactar nuestra vida, verdad, en la palabra de Dios? La presencia de Dios revelada es la presencia que invoca vida. Cuando la presencia de Dios está ahí, cuando la presencia de Dios está en usted, ahí hay sanidad. Los enfermos sanan, los cautivos se libertan, ¿verdad? Las cargas son quitadas, las derrotas que se convierten, ¿verdad?, que están derrotados, se convierten en victoria. ¿Verdad? Eso es algo que nosotros necesitamos entender a Dios y ver cómo se convierte, ¿verdad?, el gozo y la alegría cuando nosotros vemos a un enfermo sanar, a alguien que se liberta de algún espíritu inmundo. Y todo lo hace Dios por nuestras vidas. La presencia de Dios es como el agua que cae sobre la tierra, y sea porque provoca vida. Cuando el agua cae en la tierra, provoca vida, y vida en abundancia, ¿verdad? Es agua, cuando cae en el desierto, todo, ¿verdad?, se pone hermoso, frondoso, para alimentar a las bestias. Porque Dios es generoso. Dios es algo tan sorprendente que nosotros no podemos entenderlo todavía. Vamos a Isaías 44:3. Isaías 44:3.
44:3. Dice la palabra de Dios: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, Etiopía y a Sebas por ti. ¿Quién es el que nos rescata? Porque Jehová es un Dios nuestro. Él ahí está diciendo Dios tuyo, Dios de cada uno de nosotros, el Santo de Israel, ¿verdad? Dice, yo soy tu Salvador. Desde el tiempo, ¿verdad?, del Viejo Testamento, ya hablaba de una salvación. Sabía que iba a venir, ¿verdad?, el Hijo de Dios. Era algo tan hermoso que nosotros íbamos a recibir la gracia, ¿verdad?, y la salvación y vida eterna, como nos muestra las nuevas escrituras. La presencia de Dios en nuestras vidas, cuando, mire, algo tan hermoso, cuando Saúl, el primer rey de Israel, el primer rey fue Saúl, en donde cuando lo ungieron, es algo tan hermoso que tenía la preferencia de Dios. Dice, todo lo que caiga en tus manos vas a prosperar. Pero cuando se aparta uno de la presencia de Dios y no obedece uno conforme las escrituras que nos administra, nos vamos a ir de fracaso en fracaso, aunque sepamos las escrituras, ¿verdad? Por eso, cuando yo leí aquí en este punto, dice, no importa cuánto sabiduría tengas de conocimiento, de unción, de autoridad de Dios, pero no delegues siempre, porque el cristiano tiene que estar aprendiendo continuamente y nunca apartarse de la presencia de Dios. Porque esa es la unción, es la fuerza que cada cristiano tiene que poseer en lo personal. ¿Por qué? Porque si usted se llena del poder de la palabra de Dios, usted mismo le habla a las cosas como son, ¿verdad? Es algo tan hermoso que Dios nos va a mostrar en 1 de Samuel 10, 6 y 7. Vamos a Samuel, en donde vamos a entender la palabra de Dios, ¿verdad? En 1 de Samuel 10, 6 y 7. Entonces dice el Espíritu de Jehová, 10, 6, 7, dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Versículo 7, y cuando te hayas sucedido esta señal, haz lo que te viniere en la mano, porque Dios está contigo, ¿verdad? Mire, hermano, cuando Dios está con nosotros, pase las circunstancias y problemas, obstáculos y todo clase de problemas que nosotros podemos tener, pero Dios, si está con nosotros, Él siempre nos va a dar, ¿verdad?, ese camino, esa salida en donde Dios está con nosotros. Es algo tan hermoso esta palabra, donde nos hace, nos motiva que busquemos el rostro de Dios, que seamos leales a Él. Cuando nosotros somos leales a Él, mire, hermano, usted va a ser bendecido a donde usted esté. Que le diga a Dios, ¿verdad?, a Saúl, y lo que haga te saldrá bien.
¿Qué le dijo Dios a Saúl? Todo lo que tú emprendas, todo lo que tú quieras, todo te va a salir, porque la presencia de Dios lo acompañaba a Saúl. Pero cuando él empezó a desobedecer, la presencia de Dios se empezó a apartar de él. Y después tenía un espíritu de tormento. Cuando estás con Dios, cuando estás en la palabra de Dios, cuando eres obediente, la presencia de Dios está contigo. ¿De quién temeremos? Dice la palabra de Dios en Salmo. ¿De quién hemos de atemorizarnos? Necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en la iglesia. En todas las áreas de nuestra vida necesitamos la presencia de Dios. Porque tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. El que no es hacedor de la palabra de Dios, lo que va a venir son tribulaciones a su vida. Va a venir problemas y no va a poder resolverlos. La presencia requiere de una cosa importante. Requiere de la consagración a la palabra de Dios, de la santidad a la palabra de Dios. Requiere de adoración, requiere, ¿verdad?, de entrega total en la oración también, ¿verdad? La palabra de Dios es lo que va a santificar, la palabra de Dios es la que va a consagrar, la palabra de Dios es la que va, ¿verdad?, a darte, vas a tener que dar una buena adoración. Moisés le seguía también la presencia de Dios. No fue suficiente. Él sabía que había más. Y él clamó. En Éxodo 33:13. Vamos a Éxodo 33:13. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios, ¿verdad?, nos va a exhortar. Y vamos a aprender más de las Escrituras. Por eso dice la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Porque si no la leemos, no vamos a poder entender a nuestro Creador. Éxodo 33, 13, 14, versículo 18 y 23, vamos a leer. Dice la palabra de Dios en el versículo 13: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Mira que esta gente es tu pueblo tuyo, ¿verdad? Imagínese usted si nosotros como pastores no clamamos por ustedes. Todo el tiempo estamos orando para que siempre les vaya bien, para que siempre les salga bien las cosas. Pero aquí claramente, ¿verdad?, como líder, como ministro, ¿verdad?, que era Moisés, le decía a Dios: ahora pues he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que tú conozcas y halle la gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. O sea, Moisés le recordaba a Dios que tenía su pueblo en el desierto, tenía su pueblo, ¿verdad?, y requería de una alimentación. Era una alimentación, ¿verdad?, en el caminar, que era la palabra de Dios, para que conociera, ¿verdad?, esa gracia que se había derramado sobre el pueblo de Israel. Por eso, muchas de las veces nosotros tenemos que entender a Dios, ¿verdad?, y ser hacedores. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros contemplemos más que nada la palabra de Dios, contemplemos más que nada, ¿verdad?, la presencia de Dios en nuestras vidas. El versículo 14, ¿verdad?,
nos habla claramente, y Él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando uno está con la palabra de Dios, le da descanso, le da refrigerio, no le da cansancio. Mire, usted puede seguir predicando, puede usted seguir trabajando y no siente usted cansancio, porque no hay cansancio en la presencia de Dios. Solo es creer, tener fe. La fe es lo que va a transformar su vida de usted. ¿Por qué? Porque es una confianza que nosotros podemos contemplar, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Dice en el versículo 18: entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. ¿Verdad? Moisés, a pesar que tenía una relación íntima con Dios, pero siempre pedía que le mostrara su gloria, su poder en todo lo que él iba avanzando en esos tiempos, el pueblo. Versículo 23 dice: después apartaré mi mano y verán mi espalda, mas no se verá mi rostro. Muchos testimonios, ¿verdad?, para los grandes hombres de Dios que están buscando. Y dice que solo ven los pies, o le ven las manos, o le ven una ropa resplandeciente, pero nunca ni nadie lo ha podido ver el rostro de Dios, ¿verdad? Porque la presencia de Dios es gloria. La presencia de Dios es fundamental para cada una de nuestras vidas. Dios expresó su gloria en una simple revelación de naturaleza. Una revelación que lo podemos contemplar día a día, que Él es el que nos alimenta, Él es el que renueva nuestras fuerzas, Él es el que levanta nuestra cabeza, Él es el que, ¿verdad?, nos administra espiritualmente. Vamos a Éxodo 34, 6 y 7. Y dice la palabra de Dios. Éxodo 34, 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en su misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona las iniquidades, las rebeliones y el pecado, y que ningún modo tendrá por inocente el malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Verdad? Cómo Dios nos especifica claramente que es proclamarlo a Él, llamarlo a Él, deleitarse en la presencia de Dios, porque Jehová es fuerte, porque Jehová es misericordioso en cada una de nuestras vidas. Esa vida piadosa, esa vida que, ¿verdad?, que nos dice que su ira, ¿verdad?, es tan lenta, pero la misericordia de Dios es grande, maravillosa, porque guarda misericordia a millares, dice, y perdona las iniquidades, las rebeliones, el pecado, pero en ningún modo tendrá por inocente el malvado. También Dios es generoso, misericordioso, pero aquí también especifica claramente que no tendrá por inocente al malvado, al que hace la maldad, al que perjudica a su hermano, al que habla, ¿verdad?, atrocidades y adversidades contra su hermano. Eso sí, no, Dios hay que ser cuidadoso con lo que uno dice y lo que uno hace, que visita hasta la iniquidad. Jehová, que es fuerte, misericordioso, pero también visita los que están en iniquidad, de los que los padres, dice,
de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Verdad? Cuarta generación, que tal vez nosotros somos esa cuarta generación que venimos a la presencia de Dios para poder buscar su rostro. Un rostro de misericordia, un rostro donde Jesús muere en la cruz del Calvario, y pues solo por confesar que Jesús es el Señor, nosotros tenemos, ¿verdad?, por fe, un perdón de pecados, un perdón, ¿verdad?, donde nosotros podemos ver la fuerza de Jehová, la fortaleza de Jehová en nosotros, como regenerándonos, llamándonos, entrenándonos y capacitándonos para ver la misericordia de Dios. Porque tenemos un Dios generoso y misericordioso. La revelación de la gloria de Dios fue su bondad y la misericordia de Dios, amor y compasión para cada uno de nosotros. Porque en el monte de la transfiguración Dios revela una vida, una imagen en su propia gloria. Ahí reveló, porque reveló la santidad que la palabra de Dios operaba en Jesucristo. Porque Él estaba las 24 horas orando. Acuérdense, estaba en la mañana, estaba en el día, estaba en la tarde. Todo tiempo tenía su oración como la base fundamental, ¿verdad?, para tener una revelación y una gloria con el Padre Eterno. Porque era la bondad y la misericordia y el amor a la compasión de los, ¿verdad?, de aquellas personas que no tenían conocimiento, que no tenían, que estaban débiles, y que muchos estaban también como judíos, ¿verdad? Como el apóstol Pablo nos dice que él se hacía judío para que podía penetrar a los judíos, que él se hacía débil para poder ir a los débiles. O sea, Dios es tan piadoso con nosotros, compasivo con nosotros, misericordioso con nosotros, que Él puede usar a quien Él quiere, porque Él no tiene excepción de persona. ¿Por qué? Porque la vida y la imagen de Dios, la propia gloria de Dios, se puede desencadenar con aquel que le da revelación. Una revelación que es la palabra de Dios, lo levanta. Por eso muchas de las veces son levantados, ¿verdad?, en aquel tiempo, ¿verdad?, cuando están en el pecado, los que están en iniquidad, y después predican la palabra de Dios y ven una transformación, un cambio de una vida mundana a una vida, ¿verdad?, ya en Cristo, ya una vida en el Espíritu. Porque acuérdense que hay un versículo que dice que Dios siembra en lo animal para que nazca lo espiritual. Por eso esa transformación y esa transfiguración de Jesús es mostró una vida, una imagen, ¿verdad?, un propósito que tenía que cumplir aquí en la tierra. En Mateo 17, 2, 5 y 6, vamos a ver cómo Dios, ¿verdad?, se transforma delante de Pedro, Jacob, y donde, ¿verdad?, nosotros entendemos, ¿verdad?, el rostro de Dios, ese rostro que solamente ellos, ¿verdad?, lo observaron, pero que también Jesús les dijo no decir nada. En vez de muchas de las veces, cuando usted entra en la intimidad con Dios en su oración, ¿verdad?, siempre usted va a tener un secreto muy guardado dentro de usted, porque no se lo va a revelar a nadie, ¿verdad? Usted sabe que tiene una relación, una coinonía con el Dios eterno. Versículo
capítulo 17, ¿verdad? De Mateo, capítulo 17, versículo 2, dice la palabra: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancos como la luz. ¿Verdad? ¿Cómo estos tres evangelios, lo que fue Lucas, vimos también Marcos, y ahora nos lleva, ¿verdad?, a Mateo, donde vemos claramente cómo especifica la gloria de Dios? La gloria de Dios es algo que no lo podemos ver ni lo podemos detectar, pero sí la hermosura de Dios, su resplandor de Dios está en cada uno de nosotros y está en vosotros, porque vemos la belleza, la fuerza, la fortaleza de Dios día a día, porque Él reina, y dice su palabra que Él reinará por los siglos de los siglos. Para Él nada es imposible. Él va a hacer las cosas conforme, ¿verdad?, su propósito, su plan de Él, pero Él va a seguir obrando un cambio, como lo estamos observando en estos tiempos, que está haciendo un cambio sobrenatural. Entonces, este versículo, ¿verdad?, que nos hace entender, dice que se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Imagínese, usted vea el sol y usted no aguanta sus pupilas, ¿verdad?, recibir esos rayos de luz que son tan fuertes que usted puede quedar hasta ciego, porque puede dañar su retina. Entonces, si ustedes ven en ese tiempo cuando resplandeció y vieron en ese momento a Pedro y a Jacob, ¿verdad?, ese resplandor, esa vestidura, dice que tan blanco como una luz. Imagínense, ni ellos pudieron, ¿verdad?, soportar esa luz tan excelente, tan magnífica, ¿verdad?, de la santidad de nuestro gran Dios todopoderoso. Versículo, ¿verdad?, 5. Y dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que le decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. ¿Verdad? ¿Quién podía oír a Dios? Solo a Jesucristo, porque sabía que su rectitud, su obediencia, su sometimiento era una intimidad con Dios sorprendente. Versículo 6 nos habla: al oír esto, los discípulos se postraron su rostro y tuvieron gran temor. ¿Verdad? Porque se sorprendieron al ver todo lo que Dios estaba haciendo, ¿verdad? Esa luz tan inmensa. Por eso, amados hermanos en Cristo, Dios quiere abrir nuestros ojos de entendimiento. Pero ¿cuál es la voluntad de someternos a la palabra de Dios? A esa esperanza de libertad, a esa esperanza, ¿verdad?, que nos ha llamado para que nosotros seamos restaurados y vivificados en la palabra de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a seguir a Dios? ¿Cuántos están dispuestos a seguir el ejemplo de Jesucristo? Y como su palabra dice, que tomemos cada quien nuestra cruz, ¿verdad? Pero vamos a Efesios 1:18. ¿Verdad? La palabra de Dios nos revitaliza, es un alimento espiritual para el entendido. Como dice la palabra de Dios, el entendido entenderá. Gloria a Dios. Efesios 1:18. Gloria sea el Señor. Efesios 1:18. Y dice la palabra de Dios: alumbrando los
ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza en aquel que os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Verdad? Alumbrado los ojos de vuestro entendimiento. La palabra de Dios es la que va a alumbrar su entendimiento. La palabra de Dios es la que va a transformar, ¿verdad? Una gloria de revelación, una gloria de riqueza espiritual para usted mismo, para que usted sea hacedor de la palabra de Dios, para que lo lleve por obra, para que usted vaya y predique la palabra de Dios con ese amor y esa humildad que Dios lo ha llamado. Porque esa es la base fundamental para que nosotros entiendamos este versículo. Dice, porque la palabra de Dios lo va a alumbrar los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que nos ha llamado y para cuáles son las riquezas de la gloria en su herencia de los santos. ¿Cuál es su herencia de usted? ¿Usted quiere su herencia? Tiene que ser hacedor de la palabra de Dios. Esta gloria se revela también en Moisés. Se personifica más que nada. Y cuando se personifica es cuando demuestra también que en la gloria de Dios se manifiesta también en el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Y ahora Jesucristo fue dado como una herencia porque Él habita corporalmente en toda la plenitud, en toda la deidad. Habita en este mundo para todo aquel que cree y tiene fe. Porque con Dios hay una revelación. Cuando usted está leyendo la palabra de Dios, usted está tomando una revelación de Dios. Por eso nosotros tenemos que ser atentos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque habita corporalmente en nosotros a Jesucristo. Porque somos comprados a precio de sangre. Somos vivificados, llamados, ¿verdad?, a ser capacitados en la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos capacitamos, cuando nosotros hacemos la obra adecuada a lo que Dios estipula en las Sagradas Escrituras, usted va a ver la gloria de Dios en su vida. Vamos a Colosenses 2:9. Y en donde, ¿verdad?, vamos a encontrar más que nada una exhortación. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Verdad? Así que todo está en Él. Necesitamos intimidación con nuestro Dios. Necesitamos, ¿verdad?, entrar en ese ángulo de despojarnos de todo lo que nosotros nos atañe, de cada uno de nosotros. Y tenemos que entrar, ¿verdad?, porque dice que Él habita corporalmente por toda la plenitud de la deidad. Ese cuerpo de Cristo, esa esencia de Cristo está en cada uno de nosotros. Así sea pecador o no pecador. Porque cuando un pecador se arrepiente, inmediatamente el cuerpo de Cristo se integra en su cuerpo del mismo. ¿Por qué? Porque en su palabra también dice que Él está hasta el fin del mundo con nosotros. Pero cuando vamos a hacer una gran, ¿verdad?, voluntad en nosotros, buscar el rostro de Dios, la presencia de Dios, la encontramos en la revelación de Cristo. Esa revelación que solamente Cristo, porque Cristo nos dice que Él es el camino, Él es la vida, y la encontramos solo cuando vamos, ¿qué?, a orar. Fíjese que es algo tan importante. Nosotros podemos encontrar a Cristo en la oración.
Porque Él va a ser nuestro sumo sacerdote, Él va a ser nuestro sumo abogado, el que va a interceder por nosotros. Confiadamente en la palabra de Dios. Pablo dice, mientras permitamos que las escrituras reflejen en nosotros, siempre creciendo en revelación de Jesús, seremos transformados de gloria en gloria. ¿Verdad? Qué tan hermoso es la palabra de Dios que Pablo nos incita, ¿verdad? Porque Pablo fue un gran predicador, ¿verdad? Un gran hombre de Dios, que a pesar de que los perseguía a los cristianos, después fue el perseguido, ¿verdad? Pero nos enseña un reflejo de las escrituras para que seamos transformados de gloria en gloria. Vamos a 2 de Corintios 3:18. 2 de Corintios 3:18. Y dice la palabra de Dios: Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Por qué nos habla Dios en este versículo de esta manera? Porque mire tan hermoso que es cuando usted está orando, cuando usted se somete, ¿verdad?, a la obediencia de la palabra de Dios, su rostro cambia. El rostro cambia de aquel hombre y mujer que esté orando continuamente. Es una transformación, una transfiguración espiritual. Porque en la palabra de Dios nos dice que a todo hombre y a toda mujer lo hizo con una hermosura de santidad. Con una hermosura que si nosotros nos viéramos en lo espiritual, a Dios nos ve todos hermosos. Porque somos hijos de Él. ¿Cuánto uno de nosotros, y los padres terrenales, cuando nosotros crecemos, ¿verdad?, cuánto no admiran a sus hijos? ¿Cuánto no quieren, aun cuando nace un niño, y verdad, lo abraza y lo apapacha? Imagínense cuando nosotros vamos a los caminos de Dios, a los caminos de Jesucristo, y recibimos a nuestro Señor. ¿Cuánto no se alegra, verdad, nuestro Dios? Porque dice la palabra de Dios que cuando uno se arrepiente, los santos le dicen: santo, santo, los ángeles. Esos ángeles que llevan, ¿verdad?, una información que alguien se ha convertido en un hijo de Dios. Por eso es bien importante, ¿verdad?, que nosotros contemplemos la hermosura de la santidad de Dios. Porque mirando, dice, a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, la misma imagen como Él en el Espíritu del Señor. Cuando nosotros leemos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros, ¿verdad?, nos cuidamos nuestro templo, porque acuérdense que nosotros somos templos de Dios, somos templos espirituales. Usted cuida su templo, usted es una persona que va a ver la gloria de Dios, el resplandor de Dios en su vida, y usted va a estar contento, gozoso. ¿Por qué? Porque usted conoce que tiene un Dios que lo va a prosperar, tiene un Dios que lo va, ¿verdad?, a darle sus riquezas. Y entonces por eso dice que a cara descubierta nosotros somos, porque se nota cuando una persona se está sometiendo a la obediencia de Dios. La revelación de Dios, ¿verdad?, la gloria de Cristo proveerá un poder permanente en nuestra vida. Y la palabra de Dios es la gloria de Cristo, transformará a una mente, a una alma espiritual, y que nos lleva, ¿verdad?,
viendo la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Nuestros ojos lo van a contemplar, porque cuando otro hermano esté en el poder del Espíritu Santo, clamando, ¿verdad?, la revelación espiritual, ahí va a haber revelación, ahí va a haber abiertos los ojos espirituales y va a ser revelada la gloria de Dios en un hermano, porque va a empezar a profetizar, va a empezar a liberar, va a empezar, ¿verdad?, a sanar. ¿Por qué? Porque el hermano, ¿verdad?, está consagrándose al propósito de Dios completamente. Y su amor y la gracia de Dios, la misericordia de Dios, se desencadena sobre ese hermano que está, ¿verdad?, poniéndose como una persona justa. Y dice la palabra de Dios que cuando el justo clama, Dios lo escucha. Cuando usted tiene una comunicación, se refleja la comunión con Él. Hay cada día una transformación y más a la imagen de Cristo, que tiene que nacer en cada uno de nosotros. Es amor el que contempla la hermosura, la gloria de Dios, de su misericordia. Usted confirmará más en Él, en todo tiempo, en toda prueba. En 2 de Corintios, en 2 de Crónicas 16:9, ¿verdad? En 2 de Crónicas 16:9, la palabra de Dios, ¿verdad?, dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Qué dice? Locamente han hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. ¿Verdad? ¿Cuántos no de nosotros, cuando entre más, ¿verdad?, contemplamos la hermosura de la santidad, cuando nosotros, ¿verdad?, entramos en oración, siempre nosotros vamos a tener un poder sobrenatural que todos, ¿verdad?, quisieran tenerlo por lo que usted ha logrado. Un corazón perfecto, va a tener Dios reservado una provisión para cada uno de nosotros. Pero también nos dice que hay una guerra contra nosotros, ¿verdad? Entonces, pero siempre Dios se va a glorificar, siempre Dios va a prevalecer con usted. ¿Por qué? Porque Dios es el galardonador, Él es el que lo va a bendecir y Él es el que va a sacar el triunfo de lo que usted emprenda. La revelación de la gloria en Cristo provoca un poder que permanece en nuestras vidas, y es la palabra de Dios. Una transformación, algo que usted va a suceder en usted, ¿va? Usted va a hacer una revelación en Cristo, y la revelación completa va a darle la gracia que usted necesita, la misericordia que usted necesita y la bondad que usted va a resplandecer en la palabra de Dios. Cuando usted tiene una comunicación, se refleja la comunión con Él. Pues eso es algo tan importante que nosotros, ¿verdad?, busquemos de corazón, anhelemos su presencia diariamente. Vivir en la revelación de la gloria de Dios fue su bondad y su misericordia y el amor y la compasión que nosotros podemos lograr en la palabra de Dios. Pero necesitamos, ¿verdad?, sometimiento, la voluntad que usted ponga su voluntad en Dios, ¿verdad? No importa cuánto usted sepa, cuánto usted piense que le agrada a Dios, pero siempre tenemos que estar aprendiendo más de Cristo, siempre tenemos que aprender más de Dios, porque la presencia de Dios lo va a fortalecer en cualquier circunstancia, en cualquier situación,
pero siempre su fe está activa. La fe activa es más que nada la confianza que usted tiene, la confianza que usted lo va a hacer, ¿verdad? Y eso es lo que va a transformar, ¿verdad? La dirección divina, la experiencia divina, y donde usted va a observar lo que está aconteciendo en cada uno de nosotros, pero va a ser una realidad en nuestra vida cristiana. Gloria a Dios. Vamos a darlo por terminado para luego.